Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 5. ¿Cuántas veces, hermanos, cuando estamos leyendo la Biblia y nos encontramos una genealogía, nos la saltamos sin leerla? ¿Cuántas veces les ha sucedido eso? ¿Lo han hecho ustedes en su lectura bíblica, en su lectura del día, que llegan a esas listas de nombres en los cuales vemos fulanito engendró a menganito y menganito engendró a sultanito y sultanito engendró a Perencejo, no sé ni cómo decir esa palabra, y así sucesivamente? Y decimos, bueno, ¿qué me puede enseñar esto? ¿Qué me puede enseñar esto? Me voy a adelantar, decimos. Y generalmente nos saltamos las genealogías. Creo que todos hemos sido culpables de eso, hermanos. Pues hoy, hermanos, vamos a estudiar una genealogía bíblica y vamos a ver, hermanos, toda la riqueza que hay en ellas. Hoy vamos a ver, hermanos, cuánto una genealogía bíblica tiene para nuestras vidas. Así que hoy, hermanos, comenzamos también el estudio de la segunda sección en el libro de Génesis. Ustedes tienen que tener unas hojitas, un material, y también lo van a ver aquí proyectado adelante, pero en sus hojitas quizá esté más claro. Ustedes ahí tienen todas las secciones en el libro de Génesis. Y solo a manera de recordatorio, decirles que el libro de Génesis comienza con un prólogo y luego vienen 10 secciones. Y cada una de estas secciones básicamente es una historia familiar. Por ejemplo, tenemos la historia familiar de Adán, la historia familiar de Noé, la historia familiar de Taré, la historia familiar de Jacob, y así varias historias. Entonces, hermanos, el prólogo es el resumen de la semana de la creación. Esos 6 días, hermanos, en los cuales Dios creó el universo, los cielos y la tierra y todos los ejércitos que en ellos hay. Esos 6 días de trabajo y luego un 7º día en el cual Dios reposó, es decir, que Dios cesó su obra de crear. La primera sección, hermanos, ya la completamos también y es la de los orígenes de los cielos y de la tierra. Esta sección presenta una ampliación, una explicación de la creación del ser humano. También presenta esos diseños perfectos de Dios para el ser humano. También nos presenta la tentación, la caída, la confrontación y los juicios de Dios. Y por último nos presenta la historia del primer grupo familiar con el nacimiento de Caín, Abel y Set. También, hermanos, esa primera sección nos presenta lo que son los inicios de la civilización y los inicios de la adoración. Y eso fue lo último que vimos en el capítulo 4 de Génesis. Cómo con el nacimiento de Set y luego de Enos, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La segunda sección, entonces, es lo que vamos a iniciar a estudiar hoy. Y esta es la historia familiar de Adán. Literalmente, hermanos, sería las generaciones de Adán. Esta segunda sección, hermanos, comienza en el versículo 1 del capítulo 5 y termina en el versículo 8 del capítulo 6. Y contiene 3 bloques narrativos, hermanos. O sea, 3 grandes secciones. La primera es la genealogía de Adán a Noé, desde el capítulo 5, versículo 1 hasta el final del capítulo 5. Luego en el capítulo 6, del versículo 1 al 4, encontramos la narración de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Y finalmente, en el capítulo 6, del versículo 5 al 8, encontramos la decisión de Dios de destruir a la humanidad. Esas son las 3 secciones de la segunda gran sección en el libro de Génesis. El plan, hermanos, para nosotros es que como son 3 bloques narrativos, entonces tengamos 3 mensajes en esta segunda sección. Hoy sería el primero. Vamos a ver si nos sale el plan, hermanos, porque este primer bloque son 32 versículos, hermanos, del versículo 1 al versículo 32. Así que si le dedico 2 minutos a cada versículo, vamos a estar aquí 1 hora 4 minutos.
Vamos a ver. Vamos a ver, hermanos. Así que estudiemos entonces la genealogía de Adán. En nuestras Biblias, Génesis 5, versículo 1, y vamos a leer hasta el final del capítulo. Dice la palabra de Dios: este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Y los días de Adán después de engendrado a Set fueron 800 años, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días que Adán vivió fue de 930 años y murió. Set vivió 105 años y fue padre de Enós. Y vivió Set 807 años después de haber engendrado a Enós, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Set fue de 912 años y murió. Enós vivió 90 años y fue padre de Cainán. Y vivió Enós 815 años después de haber engendrado a Cainán, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enós fue de 905 años y murió. Cainán vivió 70 años y fue padre de Mahalaleel. Y vivió Cainán 840 años después de haber engendrado a Mahalaleel, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Cainán fue de 910 años y murió. Mahalaleel vivió 65 años y fue padre de Jared. Y vivió Mahalaleel 830 años después de haber engendrado a Jared, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Mahalaleel fue de 895 años y murió. Y qué bueno que ya no vuelve a salir ese nombre aquí, ¿verdad? Mahalaleel, ¿verdad? Jared vivió 162 años y fue padre de Enoc. Y vivió Jared 800 años después de haber engendrado a Enoc, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Jared fue de 962 años y murió. Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Matusalén vivió 187 años y fue padre de Lamec. Y vivió Matusalén 782 años después de haber engendrado a Lamec, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Matusalén fue de 969 años y murió. Lamec vivió 182 años y tuvo un hijo, y le puso por nombre Noé, diciendo: este nos dará descanso de nuestra labor y del trabajo de nuestras manos, por causa de la tierra que el Señor ha maldecido. Y vivió Lamec 595 años después de haber engendrado a Noé, y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Lamec fue de 777 años y murió. Noé tenía 500 años y fue padre de Sem, de Cam y de Jafet. Bien, hermanos, en Génesis capítulo 5, Dios nos presenta la genealogía de Adán, la simiente escogida. Y el propósito de Dios es demostrarnos el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas, pero también de sus juicios. Sus juicios y sus promesas, sus bendiciones, se cumplen todas y cada una de ellas, para que nosotros podamos confiar en Él, confiar en sus promesas. Pero también, hermanos, el capítulo 5 nos presenta a Enoc como un modelo de obediencia para que tengamos esperanza, para que estemos firmes en nuestro esperar. Tenemos, hermanos, que hablar un poquito de Israel. Recordemos que Israel está en el desierto cuando reciben esta revelación, el libro de Génesis, por medio de Moisés. Y al leer el capítulo 5, hermanos, y el capítulo 11, el capítulo 10, y al leer todas estas historias familiares, hermanos, el pueblo de Israel estaba entendiendo esa lección. Dios está cumpliendo sus promesas y sus juicios. Dios está llevando a cabo un plan.
Y también Dios nos está diciendo cómo nosotros formamos parte de ese plan, cómo nosotros somos parte de esa simiente de la mujer, del cual un día vendrá el Redentor, el Salvador. Así que Israel estaba aprendiendo esas lecciones, la fidelidad de Dios para cumplir con sus promesas y sus juicios. Pero también, por el ejemplo de Enoc, Israel estaba también aprendiendo otra gran lección: a tener esperanza. Vamos a hablar de eso, hermanos. A nosotros, hermanos, nos enseña a confiar en el Señor y a tener esperanza en Él. Bien, vamos a dividir, hermanos, el capítulo 5 de la siguiente forma. En primer lugar, es el resumen de la creación del hombre. Esto va del versículo 1 al 2. Vamos a hablar de la creación del hombre, hermanos. Y del versículo 3 al versículo 32 habla de la genealogía, o sea, de la descendencia, de la familia de Adán. Y dentro de esa sección, hermanos, vamos a hacer un apartado para hablar de el andar de Enoc, del versículo 21 al versículo 24. Así que comencemos, hermanos, con la primera sección de este mensaje. Es el resumen de la creación del hombre. Vamos a leer otra vez el versículo 1 y 2, hermanos. Versículo 1 y 2 dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Miren, palabra libro ahí. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán el día en que fueron creados. Como pueden ustedes observar, hermanos, justo al inicio del versículo 1 aparece la palabra hebrea, se lo voy a decir en hebreo, sefer, que se puede traducir como, y esto es lo que ustedes tienen que escribir ahí, se puede traducir como rollo, libro, catálogo, registro, documento o relato escrito. Lo digo así de lento para que ustedes puedan escribirlo, hermanos. Aparece la palabra sefer, que se puede traducir como rollo, libro, catálogo, registro, documento o relato escrito. Hermanos, lo relevante, hermanos, de esa palabra ahí es que lo más probable es que Moisés tuviera conocimiento y acceso a este documento, a este libro. Y qué relevante es, hermanos, que este documento, este rollo escrito, hermanos, escrito, contiene información acerca de la creación del hombre y de la genealogía de Adán. Miren, hermanos, ahí ustedes pueden ver una tabla. Lo que dice ahí, hermanos, son las partes de Génesis 5, del 1 al 2. Dios creó al hombre a su semejanza. Eso está en Génesis 1:26, pero también está en Génesis 5, 1 al 2, en el libro de las generaciones de Adán. Varón y hembra los creó, Génesis 1:27, pero también es información que aparece en este libro. Dios los bendijo, Génesis 1:28-29. Eso también aparece en este libro, en este documento que cita Génesis 5, 1 y 2. Dios los llamó Adán. Eso aparece en todo el capítulo 1, 2, 3, 4. A veces Adán es el varón, a veces Adán son los dos, usándolo genéricamente. Y eso también aparece en el libro o en el rollo, en el sefer, que habla de esta genealogía. Y hermanos, vale decir que todos esos elementos que ustedes ven en esa tablita, hermanos, también aparecen en otros pasajes, como Génesis 6, Génesis 9, Mateo 19, Marcos 10, también aparecen en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo dos cosas por lo menos. Estamos viendo en primer lugar que la Biblia no se contradice a sí misma, sino que más bien la Biblia se apoya, se explica a sí misma. Lo que vemos en un pasaje lo podemos ver posteriormente en otro pasaje, tal vez ampliado o explicado. La Biblia no se contradice, hermanos. Y en segundo lugar, hermanos, al encontrar esa palabra ahí,
sefer o documento o libro o relato escrito, hermanos, es súper importante, hermanos, porque es un testimonio de la historicidad del libro de Génesis, o por lo menos de forma específica de la historicidad de Génesis 1 al 4. Génesis 1 al 4, hermanos, no es una fábula, no es una poesía, no es un cuento, es historia. E incluso hay un libro que hablaba de eso y Moisés tuvo acceso a él. O sea, hermanos, solo piensen en esto. La historia de la creación no se escuchó por primera vez cuando Moisés escribió el Génesis, después del éxodo de Israel de Egipto. La historia de la creación, la historia de la familia de Adán, todos estos descendientes suyos ya se conocían. No era información oculta, no era un misterio, se conocían e incluso había un documento que hablaba de ellos. ¿Quién escribió ese libro? No lo sabemos, hermanos. Una idea atractiva es que quizá fue el propio Noé quien haya escrito ese libro. Hermanitos, este es el punto. No duden, hermanos. Hermanos, despierten. Estamos hablando de cosmovisión bíblica en un mundo que cree una sarta de cosas, hermanos. No duden de la veracidad de las Escrituras. No duden, hermanos, que la Biblia es la verdad absoluta. No tengan pena de decirle al mundo que la palabra de Dios es la verdad absoluta, que no contiene errores, que guía a la sabiduría y al conocimiento. No duden de decirle al mundo que la Biblia presenta el único relato verdadero de la creación. La Biblia. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver cada uno de esos elementos en este resumen de la creación del ser humano. Cada uno de estos elementos es algo crucial en cuanto al ser humano. El primer elemento que vemos ahí es el día que Dios creó al hombre. Eso, hermanos, habla del origen del hombre, el origen del hombre. Eso es lo que tienen que escribir ahí, el origen del hombre. Esto resalta, hermanos, que el ser humano no es el resultado de relaciones sexuales entre los dioses de las mitologías egipcias, babilónicas o cananeas. El ser humano no es el resultado de una fábula o de un cuento que se inventaron los babilónicos. Eso lo tenía que comprender el pueblo de Israel en aquel momento. Pero ahora, hermanos, a nosotros nos está diciendo que el ser humano no es el producto de una evolución de millones o de billones de años, que el ser humano no sale de un antepasado animal, de un simio, sino que el ser humano fue creado en un día, el día que Dios creó al hombre. Fue creado directamente por Dios en un día y en un momento específico. ¿Y cuál es ese día? ¿Cuál es ese momento específico? El día cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El sexto día de la creación. Segundo, Dios creó al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Esto, hermanos, habla de la esencia, o pueden ustedes escribir también naturaleza del ser humano. Y miren, hermanos, esto es enfático, ahí hay un énfasis, porque 2 veces se repite la palabra Dios. Dios creó, Dios hizo. Y hay 2 verbos diferentes, el verbo crear y el verbo hacer. Así que de una forma enfática, hermanos, la palabra del Señor está diciendo que el hombre, el ser humano, es una creación única y especial. ¿Y qué es lo que lo hace especial? Que es la única criatura a la imagen y a la semejanza de Dios. Hermanitos, el ser humano se asemeja más a Dios que a cualquier animal que ande sobre la tierra. Somos más semejantes a Dios que a cualquier animal. Sin embargo, la teoría de la evolución va a decir totalmente lo opuesto. La teoría de la evolución va a decir que el ser humano es un animal más. Es un animal que producto de la evolución desarrolló un cerebro más grande, ¿verdad?
una cabezota más grande. Algunos de ustedes son más todavía, ¿verdad? Pero al final de cuentas es otro animal. Ellos andan buscando el eslabón perdido para encontrar exactamente cuál es el animal antepasado nuestro. La Biblia enfatiza que nuestra mayor semejanza es con Dios. El ser humano comparte características con Dios en la personalidad, el intelecto y la voluntad. El ser humano es cuerpo, pero también es espíritu, como Dios es espíritu. El ser humano debe representar y debe reflejar a Dios, ejerciendo dominio de la creación. El ser humano es el administrador del reino de Dios en la tierra. El ser humano fue creado para tener comunión con Dios y con otros seres humanos. Recuerden, hermanos, el ser humano en medio de todos los animales estaba ¿cómo? Solo. Adán en medio de todos esos animales estaba solo. Él se asemejaba más a Dios que a los animales. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó habla de la sexualidad del ser humano. Eso tienen que escribir ahí, sexualidad del ser humano. Y resalta que el ser humano fue creado en dos sexos únicamente. Únicamente dos sexos o dos géneros, como quieran llamar, pero solo hay dos. Y estos son distintos, inconfundibles y complementarios, para que dentro del matrimonio puedan tener unión, puedan tener comunión íntima, procrear y cumplir los propósitos de Dios. Me gusta mucho, hermanos, esa idea que dice, Dios separó los dos sexos para unirlos en el matrimonio. Dios separó los dos sexos para unirlos en el matrimonio. Y es lamentable, hermanos, que el hombre, el ser humano, se endiose a sí mismo. Se exalte a sí mismo al lugar de Dios, rechazando lo que verdaderamente es. Cuando un hombre dice que es una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre, o viceversa, cuando una mujer dice que es un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, o cuando alguien dice que tiene derecho a decidir cuál de las dos cosas es, o que incluso tiene derecho a decidir que no es ninguna de las dos cosas, o que puede ser fluido, que puede ser un tiempo una cosa y después la otra. Eso, hermanos, es el pecado de endiosarse a sí mismo. Es el pecado de creerse autónomo delante de Dios. Únicamente dos sexos, hermanos, varón y hembra los creó. Siguiente, hermanos, siguiente punto, los bendijo. Los bendijo, hermanos, habla de la función del hombre. La función del hombre. El hombre y la mujer, hermanos, fueron creados para, escuchen, reproducirse, llenar la tierra y ejercer dominio de la tierra para la gloria de Dios. Para eso fueron creados, hermanos. Y para que lo pudieran hacer, Dios los bendijo. Dios los bendijo. Dios les dio toda la capacidad necesaria para lograrlo. Los unió en matrimonio. Les dio la capacidad de procrearse, de formar familias. Les dio el lenguaje y la comunicación para que se pudieran poner de acuerdo con otros seres humanos. Les dio alimento. Les dio todo tipo de capacidades físicas y mentales para que pudieran gobernar el mundo para la gloria de Dios. Es lamentable, hermanos, nuevamente que el ser humano se endiose a sí mismo, que el ser humano piense que la máxima autoridad es su razonamiento, su lógica, su criterio, que la razón humana es la máxima autoridad para determinar las cosas y no la palabra de Dios. El ser humano está tan orgulloso, hermanos, de su inteligencia, de su razonamiento, de los avances de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del arte y de todas sus capacidades, en vez de darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios quien le bendijo con todas esas cosas. El último elemento, hermanos, en este resumen es que Dios los llamó Adán el día en que fueron creados. Cuando vimos la semana de la creación en Génesis 1, hermanos, dijimos que cuando Dios llama o Dios pone nombre, eso es una demostración de soberanía.
Dios ejerce soberanía sobre su creación, incluido el ser humano. Eso implica, hermanos, que Dios demanda amor, obediencia, lealtad, fidelidad de cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros es responsable delante de Dios. Piensen esto, hermanos. Dios es soberano y usted y yo somos responsables delante de Él. Dios estableció un mandato. No podíamos comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese mandato, hermanos, era una prueba para que nosotros demostráramos nuestro amor, nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él. Y ya sabemos, fallamos la prueba. También, hermanos, ahí dice que Dios le llamó a Adán, al hombre y a la mujer. Y eso, hermanos, lo que implica es que Adán a veces es el nombre individual del varón. Ese es su nombre, Adán. Pero a veces también, hermanos, Adán es tanto el varón como la mujer. O sea, es el nombre genérico de la humanidad. Es como ahora, hermanos, nosotros usamos el masculino para referirnos a un grupo de personas, hombres y mujeres. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, todos nosotros, en el masculino, ¿verdad? Usando el género masculino. Eso, hermanos, yo creo que representa también, hermanos, que el varón es la cabeza y la mujer la ayuda idónea. Y también, hermanos, que Adán, hablando específicamente de Adán, es el padre de todos nosotros descendemos de Adán y también es el representante de todos nosotros. Cuando Adán pecó, todos nosotros pecamos. Y por eso todos nosotros moriremos. Luego hablamos del segundo Adán, Jesucristo, ¿lo recuerdan? En Él podemos recibir justicia y vida eterna. Bien, hermanos, este es el resumen de la creación del ser humano. Quizá, hermanos, ustedes están diciendo, bueno, todas esas cosas que mencionó el pastor ya las habíamos visto. ¿Cierto? Cierto. Pero si la Biblia las repite y las resume, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo, repetirlas y resumirlas para todos ustedes. ¿Por qué? Porque tengo que aferrarme al texto, hermanos. Estamos estudiando la Biblia tal cual es. Ahora, hermanos, veamos el segundo punto de este pasaje, hermanos, de este capítulo. La genealogía de Adán. En vez de leerles, hermanos, desde el versículo 3 hasta el versículo 32, lo que quiero que vea es la tabla que le imprimí ahí. Esa tabla, hermanos, es un buen resumen, hermanos. Es un excelente resumen. En esa tabla, hermanos, solo voy a mostrarles algunas cosas. Por ejemplo, vean la primera línea de la tabla. Dice... El texto va del versículo 1 al versículo 5. El nombre, Adán. ¿Cuánto vivió Adán? 130 años. Y fue padre de Set. Y luego vivió X cantidad de años. O sea, en el caso de Adán serían 800. Después de engendrar a Set. Y tuvo otros hijos e hijas. Así que el total de los días fue de 930 años y murió. ¿Y cuál era la edad del universo? ¿Cuál era la edad de la tierra en el tiempo de Adán? Bueno, Adán nació en el año 0 o 1, como se quiera ver, pero 0, digamos, y vivió hasta el año 930 de la creación de la tierra y del universo. Y así, hermanos, ustedes lo pueden ir viendo uno tras otro. Vamos a agarrar el caso ¿de quién? Veamos el caso de Mahalalael. Es muy difícil pronunciar ese nombre, voy a agarrar otro. Veamos el caso de Enós. El caso de Enós es que él vivió 90 años y fue padre de ¿quién? Cainán. Después vivió ¿cuántos años? 815 años después de engendrar a Cainán y tuvo otros hijos e hijas. El total de sus años fue de 905.
¿Qué edad tenía la tierra o el universo en los tiempos de Enos? Bueno, él vivió desde el año 235 hasta el año 1140 después de la fundación de la tierra. ¿Creen esto ustedes, hermanos? ¿Creen esto? ¿O creen ustedes, hermanos, que todos esos números que están ahí son símbolos? ¿Qué creen ustedes? Tienen dos opciones. Creer que estos números son números verdaderos, tales como nosotros los entendemos, y que estos son años verdaderos, tales como nosotros entendemos que es un año. ¿O pueden ustedes decir que esto es un símbolo y que no se puede entender, que no se puede explicar? Esas son las dos opciones que tienen. Sin embargo, hermanos, desde que empezamos en Génesis 1, cuando vimos los días, el día 1, día 2, día 3, día 4, estamos aprendiendo a entender la Biblia de una forma histórica, literal y gramatical. Así que para mí, hermanos, estos son números reales, estos son años reales. Eso indica, hermanos, varias cosas. Vamos a ver las observaciones que están ahí. La primera observación: se presentan 10 generaciones desde Adán hasta Noé. La segunda observación: esta genealogía es la contraparte a la genealogía de Caín que vimos en Génesis 4. ¿Se acuerdan de la genealogía de Caín? Vimos 8 generaciones de Caín hasta los hijos de Lamec. Y en esas 8 generaciones, hermanos, lo que vimos es que la maldad iba aumentando. La maldad iba aumentando hasta que llegamos al punto que Lamec está orgulloso por haber matado a un hombre y haber tomado 2 mujeres para sí mismo. Él está orgulloso de derramar sangre y de ser un polígamo, de corromper el matrimonio que Dios diseñó. Eso en cuanto a la genealogía de Caín. Pero en cuanto a la genealogía de Adán, lo que vemos es que la fe y la esperanza va en aumento. En la genealogía de Caín, la maldad va en aumento. En la genealogía de Adán, la fe va en aumento. Tanto así que Set y Enos comenzaron a invocar el nombre de Dios. Luego vemos que Enoc anduvo con Dios. Y luego vemos que Lamec tiene la esperanza de que cuando nazca su hijo Noé, Dios envíe descanso. ¿Y qué sabemos de Noé en el capítulo 6? Que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Que Noé también caminó con Dios. Así que vemos 2 líneas, hermanos. Vemos 2 líneas. La simiente de Caín, la simiente de Satanás, la simiente de la maldad. La simiente de Set, digámoslo así, el hijo de Adán, es la simiente escogida, la simiente santa. También, hermanos, vemos nombres, números, edades bien claros que debemos entender literalmente. También, hermanos, vemos que no puede haber saltos o brechas de tiempo entre una generación y la otra. Hermanos, está tan claro, dice Adán, ¿verdad? Fue el padre de Set. Set fue el padre de Enos. Y así sucesivamente. No hay espacio para que se estén omitiendo generaciones. Ahí están todas. Incluso nos da la edad en la cual nació el hijo. Así que no puede haber saltos aquí, hermanos. No pueden haber generaciones ocultas. Ahí en su hojita tienen esta observación. En la Biblia hay otras genealogías en las que sí hay saltos, pero en esta genealogía no hay saltos, debido a la mención de la edad a la cual un hombre engendró a su hijo. En otras palabras, hermanos, esta es una genealogía exacta. Es una genealogía exacta. Pero aparte, hermanos, de que el texto nos indica que es una genealogía exacta, porque dice Adán a los tantos años engendró a tal hijo y después vivió tantos años y murió, y el hijo a los tantos años tuvo otro hijo. A pesar de que el texto nos demuestra
que es una genealogía exacta, otros pasajes de la Biblia también lo confirman. Por ejemplo, miren Primera de Crónicas 1:1. No sé si va a aparecer ahí, no está. Yo se lo voy a leer. Primera de Crónicas 1:1. Dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Exactamente los mismos nombres que Génesis 5. Primera Crónicas 1:1, Génesis 5, idénticos. Luego vamos a Lucas, capítulo 3, versículos 36 y 38. Lo mismo. Dice que Sem fue hijo de Noé, Noé de Lamec, Lamec de Matusalén, Matusalén de Enoc, Enoc de Jared, Jared de Mahalaleel, Mahalaleel de Cainán, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán y Adán de Dios. Exactamente la misma genealogía. Y sorprendentemente, Judas, ¿se acuerdan cuando estudiamos Judas? Judas versículo 14, ¿qué dice? Judas 14 dice: de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán. Vean ustedes la genealogía y cuenten cuántas generaciones hay cuando nació Enoc. 7 generaciones. Así que vemos que hay 4 pasajes: Génesis, Primera de Crónicas 1, Lucas 3 y Judas 14, que concuerdan. Así que esta es una genealogía exacta. Y nos está diciendo, hermanos, las generaciones desde la creación hasta el diluvio. Y podemos calcular en qué año después de la creación sucedió el diluvio. Sucedió en el año 1656, según las genealogías. También, hermanos, esta genealogía comprueba que el universo y el planeta Tierra son relativamente recientes. Vivimos en un mundo joven, hermanos, en un mundo joven, con apariencia de viejo, así como yo, ¿verdad? Soy joven, pero estoy viejo. No, mentiras, al revés, al revés. La edad de la Tierra, hermanos, y del universo es de alrededor de 6,000 años. Cuando veamos el diluvio, hermanos, les voy a explicar esto un poco más. Y hermanos, otra cosa bien interesante, esta genealogía en Génesis 5 continúa en Génesis 11. Tiene una continuación en Génesis 11. Dios le estaba demostrando algo al pueblo de Israel por medio de Moisés. Dios les estaba mostrando su plan. Dios les estaba mostrando el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15, que habrá enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, pero uno de la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás. Bien, hermanos, esta genealogía, como les había dicho, también presenta el cumplimiento de promesas y de juicios de Dios. Vamos, hermanos, a ver algunos cumplimientos, no los vamos a ver todos. En primer lugar, por medio de esta genealogía vemos el cumplimiento de la bendición de la reproducción. De la reproducción. Eso pueden escribir ustedes ahí. La reproducción. En Génesis, hermanos, 1:28 encontramos la bendición de Dios. Génesis 1:28. Dios los bendijo y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Toda la genealogía en el capítulo 5 es un cumplimiento de esa bendición, hermanos. Vemos que cada uno de estos hombres tuvo hijos e hijas, hermanos. O sea que Dios cumplió con la bendición. Dios cumplió con la bendición. Obviamente, hermanos, estos hombres tuvieron hijos e hijas y se casaban entre hermanos. Hermano con hermana se casaban, hermanos. En aquel momento no era incesto, no estaba prohibido por la ley y no habían problemas genéticos que causaran algunas enfermedades que sí hay ahora.
La población mundial en Génesis 4 y 5 creció grandemente, hermanos. Podemos decir con confianza que cuando llegó el diluvio, la población universal tenía varios millones de personas. Pueden ustedes leer esa cita que les puse ahí. Esto es un científico que dijo lo siguiente. Escuchen lo que dijo este científico. Si la tasa de crecimiento en el mundo anterior al diluvio era igual a la tasa de crecimiento del año 2000, o sea, un 0,012, podría haber habido unas 750 millones de personas en el momento del diluvio. 750 millones de personas cuando llegó el diluvio. Sin embargo, dado que antes del diluvio la esperanza de vida era extremadamente larga, la tasa de crecimiento podría haber sido mayor. Aumentar la tasa en tan solo 0.001 situaría la población antes del diluvio en cerca de 4,000 millones de personas. ¿Y cuántos se salvaron? ¿Cuántas personas se salvaron? 8 personas. Pero sí, hermanos, imagínense, 930 años vivió Adán. ¿Cuántos hijos se pudieron haber tenido en 930 años, verdad? Supongo que también las esposas vivían esa cantidad y tenían muchos hijos e hijas. Hermanos, los filósofos, los políticos, los científicos de nuestros días piensan que el mayor problema de la tierra es la superpoblación, que nos estamos acabando los recursos naturales, que nos vamos a morir de hambre. Hermanos, déjenme decirles que el mayor problema de la tierra no es la superpoblación, más bien, hermanos, ya sabemos, es el pecado. Ese es el mayor problema de la tierra. Pero también, hermanos, estamos enfrentando el problema del colapso de la población. Hay países, hermanos, donde la población está en caída. Países en Europa, China, Japón. Sus economías están estancadas. ¿Por qué? Porque la población está disminuyendo. Porque no se están reproduciendo. Honduras está exportando miles y miles de jóvenes todos los días hacia Estados Unidos, hacia España, hacia Canadá. Algún día, hermanos, Honduras va a pagar las consecuencias. Gracias a Dios todavía nos reproducimos bastante, ¿verdad? Pero vamos a pagar las consecuencias. Siguiente cumplimiento, hermanos. Esta genealogía nos demuestra el cumplimiento del juicio de la muerte. El juicio de la muerte. En Génesis 2:17, Dios le dijo al hombre: del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Génesis capítulo 3 nos demuestra que el ser humano desobedeció, no quiso escuchar la voz de Dios y comió. Por eso en Génesis 3:19 Dios lo juzgó de esta forma: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es una sentencia de muerte física. Vas a morir y vas a quedar enterrado en el polvo. Posteriormente vemos la muerte de Abel. Abel murió asesinado por su hermano. Y ahora en el capítulo 5 vemos que todos estos hombres, menos uno, murieron. Adán murió, versículo 5. Set murió, versículo 8. Enos murió, versículo 11. Cainán murió, versículo 14. Mahalalael murió, versículo 17. Jared murió, versículo 20. Matusalén murió, versículo 27. Lamec murió, versículo 31. Noé murió, Génesis 9:29. Única excepción, Enoc, porque desapareció, porque Dios se lo llevó. Y a pesar, hermanos, todos estos murieron, a pesar de que estamos hablando de la simiente escogida, de la simiente santa. La clave, hermanos, está ahí en el versículo 3. Vean el versículo 3. Adán engendró un hijo a su semejanza,
conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Eso, hermanos, lo que está diciendo es que Set heredó, podríamos decir, por medio de su padre Adán, heredó tanto la imagen de Dios, con todo lo hermoso que eso implica, todas esas características de personalidad, intelecto, voluntad, el poder ejercer dominio, el poder tener comunicación y comunión con Dios y con otros seres humanos. Set recibió eso, pero también Set recibió la imagen de su padre Adán. ¿Y cuál era la imagen de Adán? Una imagen manchada, una imagen corrompida por el pecado. Porque Adán pecó, Adán era un pecador, entonces su hijo nació pecador. John MacArthur dice lo siguiente: la justicia no corre por la sangre, sino por la corrupción. ¿Escuchan eso? La justicia no corre por la sangre, sino la corrupción. Un pecador puede tener un pecador, pero un santo no puede tener un santo. Así que todos ellos nacieron pecadores y todos ellos tuvieron que morir. Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. Primera de Corintios 15:22 dice que en Adán todos mueren. Hermanitos, uno de los mayores ideales, de los mayores sueños del ser humano es evitar la muerte. Hay tantas historias, tantos libros clásicos de la literatura, leyendas que tratan acerca del hombre evitando la muerte. Pero el hombre nunca ha logrado escapar de la muerte y nunca lo logrará. Porque está decretado, Hebreos 9:27, que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Pero, hermanos, hay esperanza para los pecadores. Hay esperanza para los pecadores de escapar al poder de la muerte. Porque lo que dice el siguiente versículo en Hebreos 9:28 es que así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez, o sea, habiendo muerto en su sacrificio para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Hay esperanza, hermanos. Hay esperanza para los que creen en el Señor Jesucristo. Evis Carballosa dice: la muerte encontrará su muerte mediante el sacrificio del Cordero de Dios y su gloriosa resurrección. En Cristo Jesús hay vida. Amén. En Cristo Jesús somos libres de la condenación. Arrepiéntase de sus pecados. Crea en el Señor Jesucristo y dedíquese a esperar ansiosamente su venida. Los que creen en Jesucristo, ya sea que vivamos o muramos, no pertenecemos a la muerte, le pertenecemos a Él. Amén. También, hermanos, esta genealogía presenta el cumplimiento de la promesa, de la gran promesa, de la promesa más grande, la promesa de la simiente de la mujer. Esta genealogía en Génesis 5 nos está presentando el cumplimiento de la promesa de la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 encontramos la promesa: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Cuando murió Abel, asesinado por su hermano, y Caín apostató, le dio la espalda a Dios, parecía que la promesa se perdía, que la promesa no se iba a cumplir. Pero dice la palabra del Señor al final del capítulo 4, creo que en el versículo 25, que Adán volvió a unirse a su esposa
y concibieron un hijo. Y dice Eva: Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Dios me ha dado otro hijo. Y le puso Set, porque significa Dios me lo ha sustituido. Después dice el versículo 26: a Set le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Y por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Las palabras de Eva, hermanos, nos muestran esa esperanza en que Dios está cumpliendo la promesa. La genealogía de Génesis 5 confirma que Dios está cumpliendo la promesa. Génesis 5 y Génesis 4 nos demuestran, hermanos, que Dios está haciendo una separación entre dos simientes. La simiente de la maldad, Caín, y la simiente de la promesa. Y como lo vimos también en Lucas, capítulo 3, esa simiente, hermanos, esa genealogía de Adán es la genealogía de Jesucristo también. Y ahí vemos el mayor cumplimiento de todos. Dios, hermanos, nuestro Dios fue fiel a su promesa y envió al Salvador del mundo. Amén. Ahora, hermanos, aunque quisiera decir muchas cosas más, quiero brevemente, y esto va a ser bien breve, hermanos. No debería ser tan breve, pero hablemos de el andar de Enoc. El andar de Enoc. Vamos a leer el versículo 21 al 24. Dice: Enoc vivió 65 años y fue padre de Matusalén. Enoc anduvo con Dios 300 años después de haber engendrado a Matusalén y tuvo otros hijos e hijas. El total de los días de Enoc fue de 365 años. Y Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Esta es la historia de Enoc. Es breve, 4 versículos. En español, 56 palabras. En hebreo son todavía menos palabras. Pocos detalles nos da: quién fue su padre, los años que él vivió, quién fue su primer hijo, Matusalén. Pero nos da algunos detalles sorprendentes, hermanos. Algunos pastores, algunos comentaristas, hermanos, han comparado la historia de Enoc y toda la genealogía del capítulo 5 como un paseo en el cementerio. Un paseo en el cementerio. Es como que uno está caminando por un cementerio y todos los cementerios son tristes, son sombríos. Y uno va caminando y uno va viendo las lápidas. Y uno dice: aquí yace Adán. Vivió 930 años y tuvo hijos e hijas. Y sigue caminando y usted encuentra la lápida de Set. Aquí está Set. Vivió 912 años y tuvo hijos e hijas. Y sigue caminando y ve la lápida hasta de Matusalén. Aquí está enterrado Matusalén. Vivió 969 años y tuvo hijos e hijas. Pero de repente, en medio del cementerio, en vez de encontrar una lápida, encuentra una luz brillante, una luz que lo ilumina todo, y una placa que dice: Enoc no está aquí, porque anduvo con Dios 300 años hasta que desapareció, porque Dios se lo llevó. El versículo 21, hermanos, nos dice que Enoc vivió 65 años y fue el padre de Matusalén. El versículo 22 aparentemente nos está intentando decir que cuando nació Matusalén, Enoc fue tan conmovido y hubo en él sensibilidad o un despertar o un cambio trascendental, una transformación enorme en su vida espiritual. Estaba escuchando un mensaje de Samuel Montoya en A Través de la Biblia y él decía lo siguiente: si un hombre
no es sensible a Dios cuando se convierte en el padre de un bebé, de un niño pequeñito y hermoso, frágil y débil, si un hombre no es sensible a Dios en ese momento, posiblemente jamás escuchará la voz de Dios. Jamás será sensible a Dios. La Biblia parece indicar que Enoc se acercó a Dios cuando llegó a ser el padre de Matusalén. Y después de ser el padre de Matusalén, dice la palabra que él vivió 300 años. Y tuvo muchos hijos y muchas hijas, pero nunca dejó de andar con Dios. Nunca dejó de andar con Dios. A veces cuando llegamos a un cementerio también y vemos una lápida y dice, tuvo una larga vida al servicio de Dios. Nació en 1970 y murió en el 2000. 30 años, 50 años, 70 años, 80 años en el mejor de los casos. Enoc anduvo con Dios 300 años. Y Dios repite 2 veces. Enoc anduvo con Dios, versículo 22, y luego lo repite en el versículo 24. 2 veces lo dice Dios. O sea, Dios está dejando un testimonio firme del andar de Enoc. Enoc anduvo con Dios. Literalmente, andar con Dios significa que él paseó con Dios, él caminó con Dios. La idea detrás de esto sería que él vivió en comunión íntima con Dios. Él tuvo una relación estrecha con Dios. Es como decir que él estuvo con Dios en todo tiempo y fue con Dios a todo lugar. Andar con Dios es vivir la vida de esa forma, estar con Dios en todo tiempo e ir con Dios a todo lugar. Significa estar consciente de la presencia de Dios en la vida. Usted es un hijo de Dios, usted cree en el Señor Jesucristo, pero déjeme decirle, vive sus días consciente de la presencia de Dios en su vida. ¿Cuándo se acuerda de Dios? ¿Podría decir Dios que usted anda con Él, que usted camina con Él, que usted está con Él en todo tiempo, que usted lo lleva a Él a todo lugar? ¿Podría decir Dios que usted y Él caminan el uno al otro de la mano? La vida de Dios, la vida de Enoc fue tan agradable a los ojos de Dios que no murió, sino que desapareció. La Biblia hebrea lo que dice es dejó de ser, no fue más allí, porque literalmente Dios lo tomó. Pudiéramos decir Dios lo arrebató. Ahora, esto también es por gracia, hermanos. En Hebreos 11:5, Nuevo Testamento dice, por la fe, Enoc fue trasladado al cielo para que no viera la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó, porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué lo motivó a vivir esa vida de obediencia, esa vida de fidelidad a Dios? La fe en la promesa de Dios. Otra vez, en la pequeña carta de Judas, encontramos esto, hermanos. Judas está hablando de todos los falsos maestros. Él dice que ellos blasfeman de cosas que no entienden, que son como animales irracionales. Y dice, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. Ellos son los que se mezclan en la iglesia, están ocultos en medio de la iglesia y participan en el ágape, participan en las reuniones de la iglesia, pero son nubes sin agua, llevados por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar, estrellas errantes, para quienes está reservada la tiniebla para siempre. Y dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc en la 7ª generación desde Adán, diciendo, el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicios sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas
que los pecadores impíos dijeron contra él. El andar de Enoc fue un andar en la fe, un andar obediente y un andar sosteniendo la verdad, hermanos. Enoc sostuvo la verdad en su tiempo. Enoc se opuso a los falsos maestros, a los que hablaban y decían cosas en contra de Dios. Enoc llamó a los pecadores al arrepentimiento. Ahora, ¿qué significa todo esto, hermanos? ¿Qué significa todo esto? Primero, hermanos, para entender qué significa, tenemos que ponernos en los zapatos de Israel. ¿Qué significaba para Israel? Me gusta cómo lo dice Charles Spurgeon. Escuchen cómo lo dice Charles Spurgeon. Israel, cuando leía el libro de Génesis, tenía el testimonio de Abel, Set, Enos y Enoc. De Abel, Israel aprendió a que es necesario confiar en el derramamiento de sangre del sacrificio expiatorio. Israel aprendió a confiar en la expiación de los pecados. De Set y Enos, Israel aprendió a que hay que confesarlo con la boca. Así como Set y Enos comenzaron a invocar el nombre de Jehová entre los hombres. Y de Enoc, Israel aprendió a que debe demostrarse en la vida, una vida de obediencia delante de Dios. Y el resumen es este: Israel aprendió fe, adoración y obediencia. Israel aprendió fe, adoración y obediencia. Al hacer esto, hermanos, Israel podía confiar en la protección de Dios mientras andaba en el desierto, mientras conquistaba la tierra prometida. Ellos podían confiar en la promesa de Dios y tener esperanza. Que Dios los iba a guardar, que Dios los iba a proteger, que Dios iba a destruir a todas las demás naciones, pero a ellos les iba a guardar si perseveraban en la fe, en la adoración y en la obediencia delante de Él. Y hermanos, en la mañana que veníamos bajando de la casa con mi esposa y mis hijas, veníamos escuchando una canción. Y esa canción decía: este es el día para alabar a Dios, este es el día para cantarle, este es el día para estar alegres delante de Él. Pero después la canción dice: vendrá el día cuando Él nos va a llevar al hogar eternal. Y yo creo, hermanos, que la historia de Enoc también le servía a Israel para demostrarles, hermanos. Esto no lo tengo escrito, no está ahí. Pero yo creo que también le servía a Israel para demostrarles esto, hermanos. Dios nos sacó de Egipto, nos tiene en este desierto, nos va a meter a la tierra prometida, vamos a sacar a todas esas naciones. Él nos va a proteger de la muerte como protegió a Enoc. Pero incluso eso no es el final. Hay algo más grande, hay algo más glorioso después de eso. Es el hogar terrenal. Porque así como Enoc fue llevado allá, nosotros también podremos ser llevados allá. Y ese sería el mensaje para la iglesia. Hoy nosotros podemos ver que Dios cumplió todas esas promesas, hermanos. Génesis 3:15 se cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Él es el que vino a aplastar la cabeza de la serpiente. Él es el cumplimiento de esa promesa y también en Él hay que depositar la confianza. Y Él nos va a proteger y Él nos va a llevar al hogar celestial. Y algún día, cuando Él venga, algunos van a pasar lo mismo que Enoc. No morirán. Dios se los va a llevar. Serán arrebatados. Pero incluso los que hemos muerto también seremos arrebatados juntamente con ellos. Y vamos a ser llevados al hogar terrenal. Así que, ¿se imaginaban ustedes que una genealogía podía decirles tanto? Ese Adán engendró a fulanito y fulanito a sultanito y vivió tantos años. Tal vez no,
Pero ahora sí saben, hermanos, ahora sí saben. La palabra del Señor es hermosa. Confiemos en el Señor, en sus promesas. Pongamos nuestra confianza en Él. Amén. Caminemos con Dios, hermanos. Esta semana y todo lo que falte del tiempo aquí, camine con Dios. Arrepiéntase de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Dios le bendiga.